Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Roberto Carlos Torres Peña. Tengo 44 años y nací en el municipio del difícil Ariguaní, Magdalena. Soy licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, egresado de la Universidad del Magdalena, magíster en Matemáticas, egresado de la Universidad del Norte, y soy doctor en Educación Matemáticas, egresado de la Universidad Antonio Nariño. Tengo alrededor de 17 años de experiencia docente, la cual he compartido entre la educación superior y la educación básica y media. En la educación superior he sido docente de las asignaturas de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, lógica matemática, entre otros. También he sido coordinador de área de matemáticas en facultades de Ciencias de la Educación y Facultad de Ingeniería. He participado en la construcción de documentos para registro calificado de licenciatura en matemática y de maestría en enseñanza de las matemáticas. En la educación básica y media he sido docente de aula de los grados de sexto a 11 y actualmente soy tutor del programa Todos Aprender, que es un programa del Ministerio de Educación Nacional que busca el mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica primaria a través del acompañamiento docente. Mi área de trabajo es la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático. Y dirijo una línea didáctica de las matemáticas en un grupo de investigación. La mayoría de mis trabajos han estado dirigidos a la intervención educativa, que lo que busca es el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a partir de la reflexión de la práctica de aula. A continuación, quiero presentarles mi propuesta de desarrollo curricular en el marco de la convocatoria para ocupar plazas docentes de la Universidad del Magdalena. Esta propuesta la he querido desarrollar en el marco del curso de Lógica Matemática, que es un curso que he propuesto con 3 créditos académicos, de los cuales tendrá 3 horas de acompañamiento directo y 6 horas de trabajo independiente. Las competencias que se pretenden desarrollar con este curso son, entre otras, la capacidad para formular, plantear o refutar argumentos haciendo uso del lenguaje de las matemáticas. Al terminar el curso, se espera que el estudiante aprenda a simbolizar proposiciones simples y compuestas presentes en artículos, revistas, periódicos u otros medios, haciendo uso del lenguaje de la lógica matemática, de modo que le permita determinar su veracidad y la validez de los argumentos. Además, el estudiante aprenderá a formular juicios, conjeturas, razonamientos y hacer deducciones o refutaciones a partir de argumentos de la cotidianidad, de las ciencias, haciendo uso del lenguaje de la lógica proposicional y del lenguaje de la lógica cuantificacional. Los estudiantes darán evidencia de haber logrado el aprendizaje a través de la realización de un taller escrito, la participación en debates orales en clase, la participación en foros, para lo cual se tendrá en cuenta la calidad de las participaciones. Las actividades de aprendizaje van a ser talleres donde el estudiante podrá representar proposiciones simples y compuestas que se encuentren presentes en artículos de revista, periódicos u otros medios, haciendo uso del lenguaje de la matemática, de modo que él pueda determinar cuándo son verdaderas o cuándo son falsas, o cuándo los argumentos que se encuentran ahí presentes son válidos o no válidos. Además, se van a hacer debates en clases y foros virtuales. Las estrategias pedagógicas para ayudar a que el estudiante logre el aprendizaje y realice las actividades van a ser clases magistrales, foros de discusión, entre otras. Los contenidos asociados a los resultados de aprendizaje son el lenguaje de la lógica proposicional, que se va a desarrollar entre la primera y quinta semana. El cálculo proposicional, que va a desarrollarse entre la semana 6 y la semana 11. Y la deducción cuantificacional, que se va a desarrollar a la semana 16. Cabe resaltar que la evaluación es continua y formativa y se llevará a cabo durante todo el proceso. Bueno, para profundizar más acerca del curso, pueden consultar el microdiseño que se adjunta a la presente propuesta. Los contenidos asociados al primer resultado de aprendizaje son los lenguajes naturales, sintaxis y semántica de la lógica proposicional. Es importante tener en cuenta que todas las actividades las vamos a desarrollar en 3 momentos. Un primer momento donde será la activación de los saberes previos, un segundo momento donde será la conceptualización, es decir, todos aquellos conocimientos, habilidades, procedimientos que se necesitan para alcanzar el aprendizaje,
Y finalmente, un tercer momento donde se hará la valoración del aprendizaje. Aquí se hará el proceso de realimentación y de retroalimentación. Voy a presentarles a continuación la rúbrica para evaluar el primer resultado de aprendizaje, la cual he dividido en 4 niveles. En el nivel inferior vamos a encontrar a aquellos estudiantes que entienden cuando un enunciado es una proposición, sin embargo tienen dificultades para identificarlas cuando se encuentran presentes en artículos, revistas, periódicos u otros. Además, se les hace difícil su simbolización. Y en el nivel alto vamos a encontrar a aquellos estudiantes que son capaces de identificar y proponer proposiciones simples y compuestas, presentes o no en artículos de revista, en periódicos u otros medios. Pero además determinan su valor de verdad y la validez de los argumentos. Bueno, teniendo claro en qué consiste el curso, cuáles son sus formas de evaluación y cuáles son los aprendizajes a alcanzar, vamos entonces al primer momento, que es el momento de activación de los saberes previos. Piensen un poco en el siguiente argumento. Todos los filósofos son ateos. San Agustín es filósofo. ¿Qué podríamos deducir? Muy bien, ingresen a Mentimeter y por favor respondan lo que creen que se puede deducir de ese argumento. Tienen 30 segundos. Muy bien, la mayoría de ustedes piensa que si todos los filósofos son ateos y San Agustín es filósofo, entonces San Agustín es ateo. Pero se puede deducir de esas expresiones, todos los filósofos son ateos, San Agustín es filósofo, ¿se puede deducir que San Agustín es ateo? ¿Ustedes recuerdan quién es San Agustín? Recuerden que San Agustín es uno de los más grandes filósofos cristianos que existió en el primer milenio. Así que decir que San Agustín es ateo carece como que de validez, ¿verdad? Pero entonces, ¿es inválido el argumento? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las expresiones que no nos permite deducir que San Agustín es ateo a partir de las premisas dadas? Pues bien, en este curso vamos a aprender cuándo un argumento es válido y cuándo un argumento es no válido. Y eso tiene que ver con la verdad de los enunciados. Para contribuir con el debate, he traído el siguiente artículo tomado de la revista Semana. Aquí vamos a identificar proposiciones simples y compuestas, las vamos a subrayar y vamos a determinar su valor de verdad. El artículo se trata de la intervención del presidente Petro en la cumbre ambiental de las Naciones Unidas. El artículo hace referencia a lo siguiente que me voy a permitir leer. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las economías descarbonizadas. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón, dice el artículo. Por otro lado, el artículo también presenta lo siguiente que me permito leer. La intervención del mandatario ha generado reacciones, entre estas las del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Me permito leer. Presidente Petro, ¿no será mejor hacer una transición energética seria y responsable? Prescindir a corto plazo del petróleo y del carbón llevará a Colombia a niveles de miseria. ¿Sabía usted que Colombia solo aporta el 0,4% de los gases de efecto invernadero en el mundo? Entonces encontramos argumentos en contra de la intervención del presidente Petro en la cumbre ambiental de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es su tarea? Van a justificar, argumentar o refutar la veracidad de las afirmaciones o la validez de los argumentos presentes en el artículo. ¿Cuáles de las afirmaciones se consideran verdaderas y cómo podría saberse? ¿Cuáles de los argumentos podrían considerarse válidos y cómo podría saberse? Entonces, manos a la obra.
Bueno, para continuar con el debate, les presento el siguiente artículo tomado de Amnistía Internacional. Dice, la quema de combustibles fósiles, entre ellos petróleo, carbón y gas, generan alrededor del 70% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Son datos que nos permiten refutar o argumentar las afirmaciones presentes en el artículo. Por otro lado, dice la Organización Mundial de la Salud que el cambio climático generará alrededor de 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050. Por otro lado, encontramos a Natalia Ramírez en un foro virtual que dice, aunque la minería solo aporta el 2% al Producto Interno Bruto, esta es responsable de 1 de cada 3 dólares de las exportaciones. Además, el 15% de la inversión extranjera y 160.000 empleos directos y cerca de 700.000 empleos indirectos. Ustedes pueden continuar buscando información que les permita determinar la validez de los argumentos y la veracidad de las afirmaciones presentes en el artículo de Revista Semana. Se dan cuenta que no es lo mismo responder o tomar parte de las argumentaciones haciéndolo de forma razonada que hacerlo por ideologías. En el curso de lógica matemática vamos a aprender a determinar la validez de los argumentos, pero haciéndolo de forma razonada. Entonces, sigan buscando afirmaciones y argumentos presentes en artículos y vamos a determinar su validez y su veracidad. Pasemos ahora al momento de conceptualización. Aquí lo que vamos a estudiar es la sintaxis y la semántica de la lógica proposicional. Note que en el artículo nos habíamos dado cuenta que habían afirmaciones que nosotros podíamos decidir si eran verdaderas o falsas. Pues bien, en la lógica proposicional, a esas afirmaciones de las cuales podemos decidir si son verdaderas o falsas, las llamamos proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Son interpretaciones de algo que en el lenguaje de la lógica se le conoce como letras proposicionales. Así las cosas, el lenguaje de la lógica proposicional está conformado por letras proposicionales, conectores lógicos que nos permiten formar nuevas proposiciones y símbolos auxiliares. Recuerden, las letras proposicionales, al ser interpretadas en el contexto, son afirmaciones de las cuales nosotros podemos decidir si son verdaderas o falsas. Entonces, verifiquemos en el artículo cuáles de los enunciados o cuáles de las afirmaciones podemos simbolizarlas con letras proposicionales. Adelante. Yo les voy a poner algunos ejemplos. El tablero en blanco es una afirmación que nosotros podemos decidir si es verdadero o falso solo con mirar al tablero. Y lo podemos simbolizar con una letra proposicional, escojamos P. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 2. Es un enunciado de la matemática del cual nosotros podemos decidir si es verdadero o falso. Por ejemplo, llueve es un enunciado del contexto cotidiano que lo que quiere expresar es que está lloviendo en este momento. Y nosotros basta con mirar por la ventana y podemos decidir si es verdadero o falso. Entonces, con letras proposicionales simbolizamos afirmaciones del contexto que podemos decidir si son verdaderas o falsas. Y con los conectores lógicos formamos nuevos enunciados. Por ejemplo, llueve y la calle está inundada. Llueve es una proposición, la calle está inundada es una proposición y formamos un solo enunciado, llueve y la calle está inundada, haciendo uso de los conectores lógicos. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a dejar mi presentación hasta aquí, pero lo que sigue es el proceso de conceptualización y finalmente el proceso de valoración de que el aprendizaje ha sido alcanzado. Les agradezco por haberme escuchado y espero que esta presentación haya sido de su agrado.